Hola trastos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero enseñaros el disco duro que tiene mi equipo y es un M2, pero es de 128 GB y prácticamente está lleno. Entonces lo que vamos a realizar en este vídeo es un cambio. Como veis es PCI Express y el tipo de conexión que tiene es B+M. La velocidad de escritura es de 800 MB y la de lectura, como podéis ver, es de 1500 MB. Esto es bastante bajo para un disco duro del tipo M2, ¿de acuerdo? Entonces había pensado sustituirlo por uno de 256 que he sacado de otro portátil y bueno, la verdad es que tiene unas velocidades mucho mejor. De hecho tiene 3000 MB de lectura y 1700 de escritura. Como veis el disco es un poquito mejor. Lo único que, bueno, como veis la conexión es diferente. Hay algunos que son B+M y M. Y yo no sé si me lo va a aceptar realmente el equipo. He consultado la web del fabricante en busca de algo de ayuda. Y bueno, parece ser que a partir de la versión 2.0 podría cambiar este disco por el otro sin ningún tipo de problema. Así que me voy a arriesgar a hacerlo. Y bueno, os voy a hacer un pequeño manual porque voy a cambiar el disco de 1 TB mecánico por un disco de 500 SSD, ¿de acuerdo? Entonces voy a reducir las dos particiones y las voy a copiar a SSD, y para copiar este de 128 voy a crear una imagen en un disco externo, en un mecánico normal y corriente, y voy a volver a grabarla en otro M2. Así que bueno, espero que lo que dice el fabricante sea cierto y pueda usar discos MSATA y PCI, ¿de acuerdo? Y que cambie automáticamente. Así que bueno, vamos a probarlo, trastos. Bien, lo primero que vamos a hacer es con un pendrive, ¿de acuerdo? Crear una unidad con Acronis en este caso. Podéis bajar la versión gratuita y os permite hacerlo. Y vamos a crear una unidad de arranque. ¿Por qué? Porque con esta unidad de arranque lo que vamos a poder hacer es arrancar el equipo con un pequeño programa que nos permita clonar los discos o crear una copia completa de seguridad para pasarlo de un equipo a otro, ¿de acuerdo? Bien, para ello abrimos Acronis. Y una vez abierto, como veis en la parte superior hay un dibujo de un pendrive y un disco. Lo que vamos a usar nosotros es un pendrive en esta ocasión, ¿de acuerdo? Y bueno, pulsamos sobre el icono y nos va a llevar a un pequeño menú. Lo voy a acercar todo lo que pueda para que lo veáis sin problema. Bien, entonces nos saltará esta pequeña ventana, elegiremos simple, ¿de acuerdo? Elegiremos nuestro USB, en este caso el mío tenía un Windows 10, pulsamos en formatear y en continuar. A partir de aquí lo que va a hacer es formatear el USB y crear una unidad de arranque para que podamos iniciar con Acronis en vez de con nuestro sistema operativo, ¿de acuerdo? Esto lo tendremos que tener configurado en la BIOS del equipo al que le vamos a cambiar el disco. Esto tarda unos minutillos, pero bueno, enseguida obtendréis esta pantalla de que ha terminado satisfactoriamente y ya podremos usarlo en el equipo. Bien, ahora es el momento de conectar los discos duros al equipo. He conectado una grabadora externa para que podáis verlo todo y el pendrive. Ahora al reiniciar ya podré hacer una copia, este es el SSD de 500 GB y lo que voy a hacer es una copia del disco de 1 TB al de 500 GB reduciendo los volúmenes. A continuación haré lo mismo pero a un disco mecánico y será una copia de seguridad del disco M2, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al primero. Al arrancar veremos esta pantalla y se nos iniciará Acronis. Si nunca hemos usado el disco, ¿de acuerdo?, el que hemos conectado por USB, lo primero que vamos a tener que hacer es inicializarlo. Para ello nos vamos a ir a herramientas y utilidades, agregar disco duro nuevo, seleccionamos el disco, como veis es este, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con esto, tendremos que saber cuál es cuál, ¿de acuerdo? Yo sé que el de 1 TB es el mecánico, este es el M2, el de 16 GB es el USB y este de 500 lógicamente es el SSD nuevo. Así que bueno, pulsamos en siguiente, aceptamos, elimina todas las particiones, elegimos si queremos MRV o GPT y pulsamos en siguiente y en finalizar, ¿de acuerdo? Esto borrará todo en el disco duro y lo dejará como un disco duro nuevo y vacío.
Es importante que si no sabéis si es MRB o GPT, lo que podéis hacer es el disco que vais a clonar, en este caso va a ser el disco 1, botón derecho, propiedades del disco, y aquí podemos ver que está con la tabla de particiones en GPT. Entonces podemos inicializar el nuevo disco en GPT. De esta forma serán compatibles, ¿de acuerdo? También tenemos el botón arriba de propiedades del disco, que sería exactamente lo mismo. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Lo marcamos en GPT, siguiente, siguiente, ¿de acuerdo? Como veis aparecerá como no ubicado, no hay problema. Pulsamos en siguiente y continuar. Y como veis lo deja totalmente libre y vacío. Bien, una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a pasar a clonarlo. Para ello, bueno, vamos a elegir clonar disco, ¿de acuerdo? En la parte de arriba dejamos ahí donde pone automático, marcamos manual. Y como veis vamos a seleccionar el disco de origen. El disco de origen va a ser el disco 1, que es el de 1 tera, es el que queremos eliminar. Y lo va a examinar, ¿de acuerdo? Va a bloquear la partición. Esto puede tardar un poquito, dependiendo de lo lleno que esté el disco. Y como veis, cada partición es de 500 gigas y van a pasar a ser de 250. Es muy importante que veáis que tenéis espacio suficiente para hacer esto, que no hay más de 500 gigas ocupados en el disco de origen, ¿de acuerdo? Bien, una vez que Acronis termine de revisar el disco, tardará un poquito, podemos seleccionar el disco de destino. En este caso, lógicamente, es el disco que hemos preparado, el disco de 500 gigas. Pulsamos de nuevo en siguiente y nos dará una pequeña muestra de, bueno, aquí nos dice el método, lo vamos a poner proporcional, lo podríamos poner en manual y ajustar las particiones, pero como sé que tengo espacio lo voy a poner proporcional. Y aquí nos pone el antes y el después de cómo va a quedar el disco externo, ¿de acuerdo? El disco interno no lo va a tocar, solamente el disco externo, el disco de destino, ¿de acuerdo? Pulsamos en continuar y se lanzará la copia. Entonces copiará las particiones tal y como están y una vez terminado podemos sustituir el disco uno por otro. Avisaros de que esto tarda bastante y también de que esto valdría para sustituir absolutamente cualquier disco duro siempre y cuando tengamos espacio, ¿de acuerdo? O sea, espacio en el disco de destino para asimilar lo que hay en el disco de origen. Así que bueno, os armáis de paciencia, esperáis un poco y una vez terminado ya podemos retirar el disco. Os saldrá este mensaje, pulsamos en aceptar y ya podríamos retirar el disco. Yo en mi caso, como también voy a sustituir el disco M2 y no dispongo de una caja M2, lo que voy a hacer es clonar el disco M2, pero esta vez haciendo una copia de seguridad y luego restaurándola en el M2 nuevo. Para ello, bueno, pues esta vez vamos a pinchar en realizar copia de seguridad. He conectado un disco duro USB, de acuerdo, que me ha reconocido. También podéis reiniciar si no lo ha reconocido. Y bueno, aquí está seleccionado el disco que quiero guardar. Bueno, la copia de seguridad del disco que quiero guardar es el disco 2 y como veis es el disco de 128 GB, que es C en mi caso, ¿de acuerdo? Independientemente, aquí tendréis los tamaños y los nombres. Muy importante que sepáis cuál es cuál, ¿de acuerdo? Cuál es el disco 1, el disco 2, el disco 3, para no equivocaros. Como veis aquí en el tamaño es una manera irrefutable de ver cuál es cuál. Bien, como no tengo otro M2 ni tengo una caja externa, lo que hago es esta copia de seguridad. Así que pulsamos en siguiente y aquí elegimos la ubicación del archivo, ¿de acuerdo? Vamos a crear un archivo nuevo. Voy a elegir una partición del disco externo, en este caso es software, y bueno, lo voy a llamar copia o como queráis. Bueno, esto realmente es indiferente, incluso podéis generarlo y ya está. Mi copia de seguridad, pues mi copia de seguridad. Aceptamos y creamos una copia del disco entero con estas tres particiones, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que todo haya terminado bien, nos saldrá este mensaje que la operación de imagen se completó correctamente y vamos a pasar a sustituir los discos duros, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir el M2 y el mecánico por el SSD. En este caso, este equipo, que es bastante compacto, es del tamaño de una PlayStation 4, es un poquito más complicado de abrir. Por lo general tendréis acceso más directo, incluso con un portátil. Pero bueno, yo he tenido que dar un par de vueltas al equipo y sacarle todas las carcasas porque los discos duros están ubicados aquí, en la parte de atrás. Aquí, como veis, tenemos el M2, está protegido por este gel, bueno, protegido, básicamente hace de disipador, ¿de acuerdo? Así que mi recomendación es que pongáis el disco que pongáis, le volváis a poner este gel encima para que disipe un poco mejor.
Para colocar el nuevo, bueno, es tan simple como apretar hacia adentro, dejándolo hacia arriba, y luego pulsamos hacia abajo y podemos colocar el tornillo que lo sujeta. Como podéis ver, el proceso es muy simple y muy sencillo. A continuación vamos a pasar a retirar el disco mecánico. Para ello, bueno, retiramos los tornillos que lo estén sujetando, los 4 discos, y en este caso que viene en una caja, bueno, pues luego hay que retirar los otros 4 de la caja y volver a atornillarlos en el otro. Es un proceso muy simple, todo el mundo sabe poner y quitar tornillos y bueno, nos llevará mayor trabajo. Bien, una vez que hemos terminado, cerramos, ponemos todos los tornillos y me falta por clonar la copia de seguridad del M2, restaurarla sobre el M2 nuevo que hemos puesto. Para ello, bueno, pues es simplemente hacer lo mismo de antes, ponemos el disco duro que hemos usado para hacer la copia, el pendrive y arrancamos Acronis. Bien, a continuación lo que voy a hacer es en herramientas y utilidades agregar disco duro nuevo. Esto lo voy a hacer con el nuevo disco NVMe para restaurar la copia de seguridad del que hemos hecho anteriormente, de tal forma que se eliminarán todas las particiones que tiene actualmente. Así que bueno, lo inicio en GPT, siguiente, y aparecerá como no ubicado. Pulsamos en continuar y este disco ya estaría listo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a recuperación. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar la copia de seguridad que hicimos anteriormente, que está en el disco, ¿de acuerdo? Pulsamos en recuperar, en la parte de arriba sector por sector, ¿de acuerdo? Esto hará una copia exacta del disco que hemos copiado, ¿de acuerdo? Pulsamos en la fecha, que es la que nos dará por defecto. ¿Y en qué queremos recuperar? Bueno, pues en este caso vamos a seleccionar absolutamente todo. Vamos a seleccionar el disco entero. En la parte de arriba, como veis, tenemos que seleccionar una ubicación. Aquí tenemos que buscar el disco que queremos. En este caso es el disco 2, ¿de acuerdo? Si no, no nos va a dejar restaurarlo. He seleccionado el disco donde está la copia para que veáis el error y veréis que os salta un error que es imposible restaurar la copia, ¿de acuerdo? Es muy importante que no os equivoquéis de discos porque podéis restaurar en el disco NVMe en el SSD y entonces tendréis vuestro sistema operativo pero no en el disco que queréis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a darle de nuevo a nueva ubicación y en esta ocasión vamos a seleccionar la ubicación correcta. Bien, todas las veces que nos pida seleccionar ubicación, es decir, una por partición, deberemos seleccionar el disco sobre el que queremos restaurar. En este caso es el disco NVMe, ¿de acuerdo? Y nos irá dejando espacio libre para las siguientes particiones. Recordar que nos va a quedar una parte libre que va a estar vacía prácticamente, que tendremos que restaurar luego en Windows. También os indico que yo he tenido alguna vez algún tipo de error de este tipo, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que no ha habido problema. Seleccionamos siempre no ubicado, ¿de acuerdo? Para que coja de ahí el espacio que necesita. Así que bueno, la verdad es que no es muy complicado. Como veis me continúa dando el error. Sin embargo, ya os digo que se ha restaurado sin ningún tipo de problema. Así que bueno, le damos a siguiente, finalizamos y nos dará un pequeño resumen de lo que se va a hacer. Le damos a terminar. Y bueno, esperamos a que acabe, que la verdad es que también tarda un poquito. Bien, una vez terminada la restauración de la copia de seguridad sobre el disco, veremos esta imagen, ¿de acuerdo? La operación de recuperar se completó correctamente y ya podemos sacar el pendrive y restaurar. Como siempre, me guardo estos dos discos. El de 1 tera lo usaré como disco externo para guardar, por ejemplo, copias de seguridad. Y el de 128, bueno, pues seguramente buscaré una caja externa o lo pincharé en placa. Ya os enseñaré cómo, ¿de acuerdo? En una placa base de un equipo más antiguo. Bien, como veis ya tengo el equipo, lo he dejado abierto por si hubiera algún problema a la hora de arrancar o de iniciar. Y bueno, si lo hubiera, poder volver atrás y volver a cambiar los discos de nuevo. Bien, como podéis ver, he hecho un reinicio, he entrado lo primero a la BIOS para ver si lo reconoce y como veis está reconociendo el disco de 500 y el de 256 que hemos puesto M2. Así que bueno, vamos a cerrar esto y vamos a continuar hacia Windows para ver si tenemos suerte e inicia sin problema. Bien, como podéis ver, ha iniciado mi escritorio justo tal y como lo tenía antes de empezar. No me falta absolutamente nada y ahora con el botón derecho sobre el botón de Windows vamos al administrador de discos y veremos que nuestro disco sigue siendo de 128 GB, pero que tenemos otros 120 que no están asignados y que están libres.
Ahora lo que hay que hacer es botón derecho sobre C, extender volumen y nos dará la opción de agregar el espacio que necesitamos. Como veis, es todo por defecto y no tiene mayor complicación. Y ahora sí que tendremos espacio libre de sobra en nuestro disco duro C. Como veis, prácticamente se ha quedado a la mitad. Así que ahora vamos a hacer las pruebas básicas de lectura y escritura para ver si está aprovechando bien el disco. Y como podéis ver, nos está dando, bueno, pues lectura 1800 y escritura 1300, ¿de acuerdo? La verdad es que está bastante bien y es mucho más de lo que me estaba dando antes, que prácticamente de escritura tenía 800 megabytes. Así que bueno, también deciros que del mecánico al SSD también se nota una buena diferencia, porque en el mecánico era donde tenía la mayoría de los juegos y la verdad es que ayuda bastante con las cargas, ¿de acuerdo? Estos 500 megabytes por segundo. Así que nada, trastos, esto ha sido todo. Ha sido un vídeo rápido porque estoy preparando el equipo para un montón de vídeos nuevos y volvemos a empezar la temporada con mucha más velocidad que antes. Muchas gracias a todos, trastos, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Let's go.